Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de otro tema que es bastante interesante y porque además en España especialmente la nómina es como las facturas eléctricas, prácticamente es indescifrable. Entonces vamos a intentar explicar una nómina, sobre todo para aquellos que muchas veces le cuesta entender, cosa que es normal, ¿eh? Yo soy profesional de esto y a veces me cuesta a mí, pues cómo no va a entender a que no es profesional de esto, ¿no? Pero vamos a explicar un poco los conceptos de la nómina, cómo es una nómina en España y sobre todo para que cuando la veáis pues sepáis exactamente cuáles son realmente lo que importa, ¿no? Y cuáles son las dudas más frecuentes. Bueno, pues nosotros tenemos aquí un post, cómo interpretar nuestra nómina. Digamos que bueno, hay una primera parte que es bueno, pues la empresa, el pagador, nuestro número de seguridad social, fecha de antigüedad, fecha de alta. Aquí vamos a hacer un matiz, no tienen por qué coincidir. Si por ejemplo tengo una subrogación, pues a veces la fecha de alta es una y la antigüedad es otra. Aquí hay que dejar bien claro que aunque esta fecha es importante, en realidad no desvirtúa los hechos. Es decir, el hecho de que la antigüedad ponga 16 de mayo de 2018, si yo acredito que llevaba 3 años antes ya de cualquier modo de prueba, que esto es así, pues el hecho de que venga aquí no significa que no pueda acreditar que es anterior y que por lo tanto me corresponde más indemnización, por ejemplo. No es un tema al que, digamos, hay que darle importancia, pero el hecho de que no venga la correcta no significa que yo no pueda en un momento dado en un juicio acreditar que mi antigüedad es mayor, ¿no? Y en lo demás, en este aspecto, pues simplemente la fecha de devengo, que la tenéis aquí, pues cuál es el mes al que corresponde y este tipo de cosas. El tipo de contrato, aquí veréis, os hemos puesto en el propio post todos los tipos de contrato. Esto tiene su importancia, sobre todo a efectos de indefinido temporal, pero insisto, tampoco que venga aquí una cosa desvirtúa el hecho, y esto pasa muchas veces, de que alguien está 5 años de temporal y en la práctica es un indefinido, ¿no? Y eso delante de un juez no sería complicado acreditarlo. Pero bueno, y ya entrando en los conceptos salariales, la pregunta más típica, ¿no? Veis un salario base, una prorata y un complemento, ¿no? Pues la gente se cree que el complemento no forma parte para cobrar el paro o no forma parte de la pensión. No, no. Todos los conceptos hoy en día, excepto dietas y kilometraje, tributan y cotizan, por lo tanto, se tienen en cuenta para todas nuestras prestaciones. Estos complementos, normalmente lo que se hace en una nómina es poner los conceptos en función del convenio y todo lo que cobras por encima del convenio, pues se suele poner un complemento a bruto, mejora voluntaria, otra serie de complementos. Estos son complementos totalmente consolidables, forman parte del salario bruto y no son movibles. ¿Cuáles son movibles? Los conceptos que digamos son pluses por algo en concreto. Me desplazo durante 2 meses, pues me pagan un plus de movilidad. O, por ejemplo, tengo un compromiso de pacto de confidencialidad o de pacto de cualquier otra cosa. Bueno, pues son conceptos que también se van añadiendo y que si desaparece, por ejemplo, en el plus de distancia, el plus de desplazamiento, si desaparece el desplazamiento, pues es lógico que desaparezca. Pero se nota que esos conceptos son por un hecho en concreto, desaparecidos, hecho concreto, obviamente puede desaparecer de la nómina. Pero complementos a brutos, mejoras voluntarias, complementos a líquidos, son conceptos totalmente, digamos, consolidables y que forman parte del bruto y que se tienen en cuenta para nuestras prestaciones. Insisto, para nuestras prestaciones veréis que en la nómina aparece un concepto que se llama base de contingencias comunes, eh, que lo veréis aquí, ¿vale? Remuneración total, prorrata de pagas extras. Esta que pone base total de cotización es el que se tiene en cuenta para saber nuestras prestaciones. Por ejemplo, cobro el paro, pues el 70% de esto. Cobro la pensión, se utiliza esto. Y esto forman parte de esa base todos los conceptos salariales, que insisto, son todos hoy en día, menos las dietas y el kilometraje. ¿Vale? Por lo tanto, no os preocupéis si no viene el salario base, porque, por ejemplo, la mejora voluntaria, el complemento a bruto, tiene la misma consideración a todos los efectos. Esto, junto con la antigüedad que os he dicho, quizá es lo que más preguntas surgen, la gente tiene, y al final, pues la respuesta es sencillo. Se forma parte de toda la nómina, es salario fijo y se tiene en cuenta efectos de prestaciones, toda la cantidad, del SEPE, de jubilaciones, etcétera, etcétera. Insisto, esto que se llama base total de cotización. Esto es lo importante. ¿Vale? Lo importante es el neto, que es lo que queremos cobrar, pero efectos de lo que estamos hablando, esto es muy importante. Bueno, por la nómina al final vienen una serie de devengos, como hemos visto, los brutos, y viene una serie de deducciones, que normalmente no, siempre en régimen general son las cotizaciones a la seguridad social, que es un 6,35 o 6,40, depende de si es indefinido o temporal, y luego el IRPF, que el IRPF es una cantidad que viene en función de nuestros salarios, una cantidad variable. A esto me gustaría que tuvierais claro todos una cosa, porque a veces, sobre todo si tenéis variables, el IRPF varía. La agencia tributaria nos dice, si tú cobras al final del año 28.000 euros, tú a mí me tienes que pagar tanto.
Si yo, llegado al final de año, tengo que pagar esa cantidad que la agencia tributaria me dice, no puedo pagar menos. Si tú vas teniendo variables, yo tengo que ir moviendo el IRPF hasta llegar a esa cantidad que la agencia tributaria me dice que pague. Es decir, el porcentaje de IRPF es una consecuencia de, primero calculo lo que yo tengo que, si yo cobro 26.000 euros, a la agencia tributaria hay que pagarle 3.000. Pues yo voy ajustando los IRPFs para que al final llegue a 3.000. Pero no es aplico el IRPF que me dice con unas tablas de Hacienda. No, esto es antiguamente, antes del 2002, pero esto ya no es así, sino que la agencia tributaria lo que me dice es, si cobras tanto, a mí me tienes que pagar tanto. Y a partir de ahí se calcula el IRPF. ¿Cuál tenemos? Devengos, deducciones, líquido a percibir. E insisto, como hemos hablado antes, importantísima, a efectos de prestaciones y lo que da lugar a muchas preguntas, es esta parte de la base total de cotización, que es la que se tiene a efectos de prestaciones de jubilación y efectos de desempleo. Y en cuanto a la nómina, pues bueno, un poquito más que explicar, porque esto es lo más importante y lo que más dudas genera. Espero que os haya servido de ayuda y como siempre, pues aquí estamos a vuestra entera disposición.